Todos los hombres que han logrado algo para Cristo de importancia han sido hombres de oración. Todos. Aquellos que han causado en realidad un impacto grande son aquellos que hacían como hacía Spurgeon. Algunos de ustedes han escuchado ese nombre. Spurgeon ha sido el más grande de los predicadores que ha existido casi sobre esta tierra, y él oraba, dicen la historia acerca de él, en la mitad de todo lo que hacía. Estaba en oración constantemente. Moody, una persona que lo conoció, dijo que después de regresó, en realidad él regresó al tabernáculo, que era donde Spurgeon predicaba, en Inglaterra. Moody regresa después de 25 años, el día que estaban haciendo su funeral, el funeral de Spurgeon, y hablándole a la iglesia, les dijo que había muchas cosas que le habían impactado a él acerca de Spurgeon y de la congregación en general. Digo, la música que cantan aquí en esta congregación es excelente. Los sermones que Spurgeon predicaba no tenían comparación, pero lo que más le impresionó a él, a Moody, fue la profundidad de las oraciones que exaltaban inclusive aún más al Señor. Este tipo de pasión, este tipo de oración es un ejemplo para todos nosotros. Debe ser un ejemplo para nuestras vidas de oración. Son ejemplos a seguir, y por eso es que vamos a continuar estudiando la oración que encontramos en el capítulo 6 de Mateo. La idea es que este estudio nos anime a estar orando sin cesar. Hoy vamos a continuar con esta oración que encontramos en este libro, que es llamada el Padre Nuestro, y que es un modelo de oración. Nos encontramos en el capítulo 6 de Mateo, y los versículos que vamos a leer son desde el 5 en adelante. Entonces, lean conmigo, síganme en la lectura, por favor. Mateo 6:5 dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por siempre jamás. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este estudio. Gracias, Señor, te damos por tus escrituras, gracias por lo que encontramos en ella, y hoy te pedimos, Padre, que tú nos des el entendimiento de tu voluntad para nuestras vidas, especialmente en lo que hace referencia a la oración. Hoy, Señor, queremos que tú nos hables por medio de tu escritura, y que nos ayudes a ser transformados para ser semejantes a tu Hijo Jesucristo, a la manera como Él oraba. Gracias te damos por este momento, y te pedimos que guíes nuestros pensamientos hacia lo que tú quieres que entendamos hoy. Es en el nombre de Jesús que elevamos esta oración. Amén. Hoy vamos a enfocarnos especialmente o particularmente en el versículo 9. Ahí nos vamos a quedar. Ya empezamos a hacer antes, en las semanas anteriores, algunos pinitos, por decirlo así. Empezamos a ver un poco acerca de la oración,
Y esta oración modelo la encontramos del versículo 9 hasta el versículo 14 o 15. Y si recuerdan, estuvimos hablando del versículo 5 la semana pasada, acerca de la oración que hacían los fariseos. Él nos está hablando acá de que debe ser una oración sincera, no como ellos la hacían, que era una oración hipócrita, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos. Es lo que nos está mostrando acá. Ellos oraban de una forma que todo el mundo supiera que ellos estaban orando. Y eso es lo que ahí nos quedamos. Miren, noten el versículo 6. Ahí vamos a hacer algunas observaciones. Pero tú, dice, pero tú o más tú, indica que hay un contraste acá. Más tú ora de otra manera. Este contraste está en frente de la oración que estaban haciendo los fariseos, y aquí nos va a enseñar el Señor Jesucristo una oración diferente. Entra, dice ahí el versículo 6, pero tú o más tú, cuando ores, entra a tu aposento. Esto, entra a tu aposento, es enfático. Inicialmente, un aposento era el lugar donde se guardaban, era una bodega, o la palabra hace referencia a una bodega o a una despensa en la antigüedad. Con el tiempo fue cambiando al lugar más alto de las casas judías. Entonces lo que le está diciendo acá es que vayan a un lugar que no es concurrido, un lugar donde no haya interrupciones. Ese es lo que está pidiendo aquí esta instrucción de Jesús. En nuestro contexto hoy, ¿cómo se puede ver esto? Es un lugar retirado, que no tenga igualmente una interrupción, y importante que donde no se haga ostentación de que se está orando. Hoy vemos que muchas personas hacen esta ostentación todavía de que están orando. No sé si ustedes han visto el fútbol, probablemente muchos han visto ustedes que las personas se arrodillan y empiezan a orar. No solamente lo están viendo 50.000 personas, sino lo está viendo toda la televisión, y todo el mundo está viendo a la persona que se arrodilló a orar. Y aquí nos está diciendo, no sean hipócritas. Yo no estoy condenando a nadie, ni voy a hablar en contra de ninguna persona en particular. No sé cuáles son sus intenciones, pero aquí lo que claramente nos dice es, no necesita que todo el mundo sepa que usted está orando. Aquí lo que nos está diciendo es que las oraciones no son para las personas, son para Dios, y Él está en todas partes. Es cierto, el Dios es omnipresente y Él está en cualquier parte. Él está en la parte oculta o está en la parte donde hay más personas. El hecho aquí, o lo que quiere decirnos, es que entre a un lugar donde no hay concurrencia, y cierre la puerta. Cierre la puerta, ora a tu Padre en secreto, hace referencia a que esta oración debe ser dirigida solamente a Dios. No es necesaria la presencia de nadie. En su soledad, el que ora debe volcarse solamente hacia Dios. Hay lugar, es cierto, hay lugar para la oración en público, lo tenemos aquí en la iglesia, pero aquí nos está dando una instrucción a cada uno de nosotros. Si usted va a orar, vaya y busque un lugar que no está concurrido para hacer una oración al Señor. Y luego en el versículo 7 dice, y al orar no uséis vanas repeticiones. Esto de vanas repeticiones hace referencia a parlotear o a balbucear esas repeticiones, y esto lo encontramos en estas palabras que están acá. No uséis vanas repeticiones, es igual ese contexto o ese original en el griego. Lo que quiere decir es que se prohíbe esta acción totalmente. Es que ni siquiera le dé comienzo a unas vanas repeticiones. No repita como hacen los gentiles. ¿Qué hacían los gentiles? Hacían repeticiones vanas para lograr, o pensaban que con eso estaban logrando la aceptación del Señor o la aceptación de sus dioses. Hay muchas personas, encontramos muchos lugares donde las personas lo que hacen es
Señor, 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 o Santo, 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 o diferentes palabras que las personas utilizan en sus oraciones, pensando que con eso van a lograr escuchar, que la gente escuche. Ahí nos está diciendo, no es necesario esas repeticiones. Los paganos pensaban que con esas repeticiones iban a influir a los dioses para que respondieran. Pero dice ahí, miren ahí mismo, en ese mismo versículo, Él sabe. Ahí dice en el versículo 8, dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. No necesitaban de esas repeticiones. Él sabe todo. No se hagan semejantes a eso, dice Jesucristo. Dios no necesita de las repeticiones. Dios no necesita ni de nuestra palabrería. Él lo sabe todo. Pero al mismo tiempo, Él anhela esa comunión de nosotros, de sus hijos, por medio de la oración. Y en el versículo 9 dice, vosotros pues orad de esta manera. Vosotros pues es enfático. Vosotros está en contraste con ellos. Ahora ustedes que son diferentes, en contraste con ellos. Y pues también del versículo 9 nos muestra que el mandamiento a orar es una consecuencia de lo que acaba de decir. La oración del creyente, la oración del discípulo debe ser diferente a la oración de los paganos. Y luego nos da estas palabras, ahora pues, orad de esta manera. Miren lo que está diciendo. Aquí no está diciendo que estas son las únicas palabras. No nos está limitando las palabras en la oración. Él dice de esta manera. Tampoco nos está diciendo ustedes pues oréis estas palabras. Ni lo que sí nos está diciendo es que todas las peticiones deben seguir este formato. Esa es la idea. Deben seguir este modelo. Dios, recuerda en Deuteronomio o en Éxodo, cuando entregó la ley a los judíos, por las 10 palabras, cuando entregó los 10 mandamientos a los judíos, ¿Él qué hizo? Él cogió con su dedo y escribió esos 10 mandamientos o esa ley. Nosotros sabemos que de esos mandamientos y esa ley que nos dio se expanden. No solamente es no matarás, ¿recuerdan? No solamente dice, no, es que no solamente pueden matar, o deben matar, no solamente deben no matar, sino no enojarse con las otras personas. Él extiende más esto, Jesucristo, y el mismo Dios en la ley ya lo había extendido. Aquí sucede lo mismo. El Padre Nuestro no son solamente esas 2 palabras o esas palabras que encontramos ahí, sino es más. Usted puede utilizar más palabras. De la misma forma, Jesús de sus labios nos está dando este Padre Nuestro, y no son solamente unas palabras, son más palabras. Usted puede utilizar más palabras en oración. Es un modelo. Tertuliano lo llama el sumario y compendio del Evangelio. Calvino dice que es la norma a seguir, pero que no deben orar estas palabras. Esta es la oración de las oraciones. Este es el papá de las oraciones, si le quieren poner un nombre. Es importante porque en pocas palabras dice muchas cosas. Es clara e inteligente para cualquier persona. Es exhaustiva, contiene todas las principales cosas que debe tener una oración. Por medio de esta oración podemos evitar el error que tenemos en nuestras oraciones normalmente. Si sigue este formato, si sigue este modelo de oración, va a ser más fácil orar. Si usted no sabe cómo orar, siga lo que está acá. Es más fácil orar teniendo este modelo como norma. Este es el modelo a seguir. Este es el 1, 2 y 3 en oración.
Hay varias instrucciones en las Escrituras acerca de qué es lo que debe tener o lo que debe seguir un cristiano. Ya hablamos de esto un poco. La disciplina de un cristiano son dos cosas. Uno es el estudio de la palabra de Dios. Y dos, la oración. La oración es la manera que Dios creó para que el cristiano se comunique con Él, para que nosotros nos comuniquemos con Él. Dios, nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos a Dios por medio de la oración. La Biblia nos indica que este ciclo de comunicación debe ser continuo. Tanto la lectura como la oración debe ser algo que no para. La palabra y la oración deben ser constantes. Y los vemos en las palabras, por ejemplo, de Pedro en Hechos 6. Si recuerdan, Pedro en Hechos 6, él dice estas palabras, dice en Hechos 6, Pedro, en Hechos 6, 4 dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Esta es la prioridad del ministerio y la prioridad de la vida personal de cada creyente: la palabra y la oración. ¿Recuerdan Salmo 1? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Colosenses 3:16 dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Estas son dos componentes de la vida de todos los creyentes. Uno es nutrirse con la palabra de Dios continuamente, y la segunda es orar sin cesar. La oración modelo, el Padre Nuestro, se encuentra también en Lucas. Es un pasaje paralelo. Hay algunas palabras diferentes de Lucas y de Mateo. Por ejemplo, el versículo 1 es diferente en Lucas. Dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a unos de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y luego les da esta oración modelo. Hay que entender varias cosas acá, que Él no les enseñó, por ejemplo, no les dio ninguna instrucción a cierta postura. Es decir, no, en ningún lado de las Escrituras vemos que uno debe orar de cierta forma, ni de rodillas, o postrados, o de pie, o levantando las manos. Hay muchas oraciones que están hechas de esa forma, es decir, no hay una postura particular, con la cabeza, entre las rodillas, en la cama, de cualquier forma se puede orar. Tampoco enseña el Señor, o no digo nada en cuanto al lugar de donde deben orar. Otra vez, cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que los creyentes oraron en todo tipo de lugar y condiciones: en el templo, en la cueva, en sus casas, en el huerto, junto al río. Inclusive tenemos una oración de alguien desde un pez. ¿Recuerdan? Jonás oró desde el pez. Tampoco nos da instrucciones acerca de las horas del día. ¿A qué horas debemos orar? La Biblia también es amplia en este sentido: a la mañana, a la noche, antes de comer, a media tarde, antes de descansar, a medianoche, en cualquier momento del día. Dios no está interesado ni en la postura externa de cuando oramos. Él no está interesado en el lugar específico de la oración, ni tampoco la hora. Estos no son elementos cruciales en la oración. Una instrucción clara que tenemos sobre la oración
La encontramos en primera de Timoteo 2:8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La oración, mis hermanos, tiene que ver con el estilo de vida. Es continua. A veces puede ser más concentrada e intensa, y otras veces es simplemente corta. Spurgeon otra vez decía esto: no puedo dejar de orar. Si a mí no se me permitiera decir ninguna palabra en todo el día, eso no afectaría mi vida de oración. Si no tuviera al menos 5 minutos de oración en soledad, oraría de todas formas, minuto a minuto, momento a momento, de alguna forma o de otra. Mi corazón debe estar en comunión con Dios permanentemente. La oración se ha vuelto tan esencial para mí como tener mis pulmones y el latido de mi pulso. Impresionante. Regresemos a Mateo, el versículo 9. Vosotros, dice ahí, pues oraréis así, en griego, de esta manera. El Señor nos está instruyendo en cuanto a una oración, no está instruyendo en cuanto a una oración o rezo especial, sino es un bosquejo, es un modelo de oración que caracteriza o que se caracteriza por los elementos que vamos a encontrar allí. Ya vimos que la oración, la semana pasada hacía referencia, o lo más importante de la oración era la gloria de Dios. Y ahora es interesante notar que hay numerosas oraciones en el Antiguo Testamento que se enfocaron en la gloria de Dios. Eso es importante. Tenemos a Jonás. Vengan conmigo a Jonás. Jonás está un poco antes de Mateo, antes de Miqueas y después de Abdías, o Amós, Abdías, Jonás. Oseas, Joel. Sí. Ya estamos llegando. Jonás 2, versículo 7, dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Pónganse a pensar, ¿en dónde está Él? Él está en el pez, Él está dentro del pez. ¿Y qué es lo que primero hace? Es exaltar a Dios. Él está en una terrible aflicción en este momento, y lo que hace es levantar una oración y exaltar el nombre del Señor. Vamos a Daniel. Daniel está antes de Oseas, antes de los 12. Daniel 9. Daniel 9:17. Aquí también vemos una situación difícil, una situación de juicio para la nación. Se encuentran en cautiverio y él hace esta oración. Dice: y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer su rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Si ven, esta oración en medio de la aflicción es una confesión del pecado. El enfoque no es el pueblo, no es Daniel, sino Dios y su gloria. Por amor de ti mismo, Dios mío, dice él. Ahora vamos al Salmo 86.
Salmo 86. Salmo 86. Esta es una oración de David y que nos ayuda a entender un poco más el enfoque de la oración. Versículo 6. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. David va a orar y a expresar las súplicas de su corazón angustiado. Pero noten cómo comienza. Miren el versículo 8. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. David inicia la oración exaltando a Dios, sus obras, su poder, su nombre, su preeminencia, y finalmente expresa su deseo de someterse a Él y alabar su nombre. Miren el versículo 11. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que te tema tu nombre, te daré gracias, Señor, mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Esto es orar. Esa es una oración. Esto es lo que Jesús nos enseña en la oración moderna. El enfoque de atención y lo principal en la oración no es pedir, sino glorificar a Dios. Hoy vamos a ver un aspecto de la oración, la adoración al Padre, la oración al Padre. Regresemos a Mateo 6. Este es el primer punto. Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro, y paremos ahí. La oración comienza invocando a Dios como nuestro Padre. Esta es la expresión más común de todo creyente para con Dios. La oración a Dios comienza con el reconocimiento de nuestra relación con Dios. Dios es nuestro Padre celestial. ¿Qué es lo que esta expresión enseña? Bueno, primero, es una referencia, o solamente lo puede hacer un creyente verdadero. Dios es solamente Padre de aquellos que han sido salvos por fe. No hay en ningún otro lugar dentro de las Escrituras que Dios sea el Padre universal de todos los hombres. Hay un lugar, Dios es el creador, en Malaquías 2:10, y vemos que dice: no tenemos todos un mismo Padre, nos ha creado un mismo Dios en relación a eso, pero la Biblia es clara en enseñarnos en todo lugar, todos los lugares de la Escritura, que esa relación con Dios es solamente de los creyentes. Jesús está hablando aquí a los religiosos judíos de su día y les dice: vosotros, ¿recuerdan? En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La humanidad está dividida en dos grupos solamente: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Existen solamente dos familias entre los seres humanos, y cada familia se distingue por sus hechos. La familia de mi madre, de apellido Ardila, todos caminan de la misma forma. Todos tienen los pies torcidos de una forma, y todo el mundo los reconoce. Ahí van los Ardila, porque todo el mundo sabe quiénes son. De la misma forma se reconocen los creyentes. Son de la misma familia, o los incrédulos son de la misma familia. No hay dos. Primera de Juan 3 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, no es de la familia de él, no pertenece a él. Solo aquellos que han sido regenerados por el poder de Dios y Dios les ha concedido arrepentimiento y fe en Cristo son hijos de Dios. Juan 1 también dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a todos los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. El poder llamar a Dios Padre revela una relación especial e incomparable con Él. No todo el mundo lo puede hacer. La mayoría de la gente en la época de Jesucristo adoraba a dioses falsos, distantes, remotos, temibles. Y tristemente ese concepto que tenían los judíos se ha introducido inclusive hoy en la iglesia. Muchos todavía necesitan de un intermediario para llegar a Dios. Muchos necesitan a una persona, orarle a Él para que Él interceda. Pero aquí nos está mostrando, las Escrituras nos muestran una y otra vez que Dios es un Dios cercano. Para los judíos de la época se ha convertido en un Dios distante, y por eso es que Jesucristo los está corrigiendo acá. Israel inicialmente conocía y sabía que tenía un Dios cercano. De hecho, en varios lugares del Antiguo Testamento vemos esto con claridad. Ellos tenían una relación única con Dios. En Primera de Crónicas 29:10, si quieren ir conmigo hasta allá, Primera de Crónicas 29:10. Y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Ellos tenían una relación estrecha. Los judíos veían en ese momento que Dios era alguien que estaba cercano a ellos. Miren Salmo 68. Salmo 68, 5. Salmo 68, 5. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Para un creyente del Antiguo Testamento, Dios también era un Padre misericordioso. Miren un poco más adelante, Salmo 103. Salmo 103. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y Jeremías, que está un poco más adelante después de Isaías, Jeremías 31:9. Vayan conmigo a Jeremías 31:9. Era también un padre que guiaba. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré y les haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Cada uno de estos pasajes nos ilustran que hubo un tiempo en que la nación judía del Antiguo Testamento entendían que Dios era un Dios cercano, íntimo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos a ver lo que los fariseos estaban haciendo, en la época de Jesús, ese concepto se había perdido. Ese concepto de que Dios es Padre se había borrado, o su significado se había borrado. Por eso es que Cristo en Mateo, y regresando a Mateo,
Cristo en Mateo introduce otra vez ese concepto que se había perdido. Él pone como una inyección, Él vuelve y los inyecta con ese concepto que ya conocían. El mismo Señor, cada vez que ora en los evangelios, Él se dirige a Dios como Dios Padre. Solamente, una sola vez dentro de todos los evangelios encontramos a Dios dirigiéndose a Dios de una manera diferente. Todo el tiempo lo nombra como Padre, pero cuando está en la cruz, cuando Él ha experimentado esa separación entre Cristo y la cruz, en Cristo y su Padre, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el único lugar. El concepto de Dios de la época de Jesús es que Dios era lejano y remoto. Pero cuando el Señor nos enseña acerca de la oración, nos enseña a referirnos a Él como nuestro Padre. No es alguien que está lejos o insensible a nuestras necesidades, sino es un Padre. Con un Padre podemos tener comunión estrecha, podemos hablarle, podemos tener una relación, contarle sin temor nuestros problemas, nuestras angustias y venir a entregárselas a Él. Podemos confiar con toda tranquilidad de que Él va a responder las oraciones. Tenemos a un Padre que nos comprende, que cuando le traemos nuestras dificultades, Él las entiende, y no solamente las entiende, nos perdona y nos acepta. Los griegos de la época creían en dioses que eran indiferentes, desinteresados de los conflictos y las aflicciones humanas, pero no así nuestro Dios. Los judíos habían perdido el sentido de cercanía y paternidad, y ante esa confusión Jesús entra a corregirles, a corregir lo que estaba pasando. Por eso nos da el Padre Nuestro. ¿Por qué es Padre Nuestro? Porque Él nos creó, porque Él nos escogió, porque Él nos dio su gracia. Es nuestro Padre. El término que encontramos acá en el original es Padre, porque en el Nuevo Testamento los textos fueron escritos en griego, pero encontramos otro término que es muy interesante, es Abba, es un término arameo. Esta expresión Abba es un término cariñoso e íntimo de un niño dirigiéndose a un padre. Es el equivalente a papá, o si uno quiere decir papi. En Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6, el apóstol Pablo nos dice que nosotros, como hijos de Dios y movidos por el Espíritu Santo, nos dirigimos a Dios como Abba, Padre. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esta es una expresión de intimidad. No nos dirigimos a Dios como alguien distante ni alguien desinteresado, sino como nuestro Padre celestial. Qué preciosa bendición, ¿no les parece? Amén. Qué privilegio más grande de ser los hijos de Dios y tener acceso al Todopoderoso, tener acceso al Creador, tener acceso al Soberano, al que es juez del universo, quien es nuestro Padre. Tenemos un carnet para entrar a todas partes. Ese carnet de entrada es la oración. Podemos llegar a Él, no necesitamos intermediarios. ¿Qué significa? ¿Qué significa que Dios es nuestro Padre? Primero, que no hay temor. Se acabó el temor. Ya no hay temor. La gente, ¿en qué vive la gente? La gente vive con temor. Temor del futuro, temor de la muerte, temor de la condenación. Los dioses paganos son dioses que inspiran terror. Pero cuando Jesús dice y nos enseña a orar, Padre nuestro, esto es el fin.
Ya no tenemos miedo, porque Dios es nuestro Padre por medio de Jesucristo, en quien no hay condenación. Ya no tenemos temor. En segundo lugar, que decir que Dios es nuestro Padre nos asegura que hay una esperanza. En medio de un mundo hostil, ustedes lo están viviendo, desintegrado a todo nivel, el Hijo de Dios puede decir: Padre, estoy en tus manos, no importa lo que suceda, mi esperanza está en ti. Además de eso, en tercer lugar, el saber que Dios es nuestro Padre resuelve el problema humano de la soledad. En el mundo nos sentimos solos, tristes, sin valor, sin alguien que realmente nos entienda o que se identifique con nuestra situación particular. Bueno, nuestro Padre nos entiende. Él promete estar con nosotros siempre. Él es el Padre de misericordia, dice Pablo, y de toda consolación. Él se acuerda de que somos polvo y Él se compadece de los suyos. No estamos solos. Él promete estar con nosotros para siempre. Él no es un Dios remoto, Él es nuestro Padre. En cuarto lugar, el hecho de que Dios es nuestro Padre resuelve el problema del egoísmo. Noten, la oración abraza a todos los miembros de la familia de Dios. Dice: Padre nuestro. Todos los que somos parte de esa familia podemos traer todas nuestras necesidades a Él. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y en Efesios 6:18, con cada oración y súplica orar en todo tiempo con el Espíritu, y así verá con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando por todas las personas. También podemos orar por nosotros. Por supuesto podemos orar por nosotros, como dice Pablo en Filipenses: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Para orar también incluimos las necesidades del resto de la familia de Dios. Él no es solamente mi Padre, sino es nuestro Padre, es el Padre de todos nosotros. Qué lindo es orar en conjunto. En las clases de líderes así iniciamos, con una oración por las necesidades de todos los alumnos. En los estudios bíblicos terminamos con una oración por las necesidades de todas las personas. Es una parte muy especial en los estudios bíblicos que hacemos en casa. Cada uno pone sus necesidades y todos nos unimos en esa misma oración. La oración no es egoísta, podemos orar por todos. En quinto lugar, si Dios es nuestro Padre, entonces esto resuelve el problema de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Cristo nos recuerda de dónde viene nuestro bien y todos los recursos. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí dice, todo lo que necesitamos viene de una fuente, no viene de una fuente natural de este mundo, viene de los cielos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con lo cual no hay cambio ni sombra de variación. Todos los recursos de Dios están a nuestra disposición. Nos dice en Efesios que hemos sido resucitados en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que es de Él es nuestro. Por eso cuando oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, estamos invocando y descansando en nuestra fuente de recursos. ¿Qué necesita, mi hermano? Trabajo, tranquilidad, paz, orientación, guía, alimentos, vestido.
Recordemos que el Señor nos recuerda en Mateo 6: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Número 6: si Dios es nuestro Padre, esto resuelve el problema de la obediencia. Dios es quien llevó todo a quien debo toda mi obediencia. Yo ya no puedo vivir para satisfacer mis propios planes, metas y deseos personales. Ahora vivo para Él. Yo recuerdo de pequeño, mi padre trabajaba fuera todas las semanas. Él se iba los lunes y regresaba los sábados. En la semana es muy fácil desobedecer porque él no estaba. Pero cuando llegaba el fin de semana, él demandaba la obediencia. Si no se obedecía, había consecuencias. Y ese es el orden espiritual. Dios es nuestro Padre, quien demanda obediencia total. O también habrá consecuencias. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien al padre no disciplina? Este es el punto. Un padre demanda obediencia. Y en último lugar, el hecho de que Dios es nuestro Padre resuelve el problema de la sabiduría, o mejor dicho, nuestra falta de sabiduría. Dios conoce todo, nos conoce nuestras circunstancias, conoce nuestra incapacidad de tomar decisiones sabias, conoce lo que es mejor para nosotros. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago, quien es nuestro Padre, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nuestro Padre es omnisciente, quiere decir que todo lo conoce, que todo lo sabe y podemos confiar en Él. Entonces, ¿qué sucede cuando sabemos que Dios es nuestro Padre? Tenemos este conocimiento, que el temor se remueve, ya no hay temor, que Él provee una esperanza, que Él termina el miedo de la soledad, que echa a un lado el egoísmo, que nos recuerda nuestros recursos celestiales, que demanda obediencia y que nos ofrece sabiduría. Comenzar la oración con las palabras Padre nuestro que estás en el cielo es demostrar mi deseo de venir a Dios como un niño viene a su Padre, esperando de Él recibir más allá de lo que pienso o de lo que imagino.